Hola a todos, esta noche vamos a sumergirnos en los salmos menos citados de la Biblia, sí, esos que nadie recuerda, pero que tienen un encanto tan lento y acuático como una oveja bajo la lluvia. Imagina por un momento un cielo de nubes violetas, una llanura donde el pasto se dobla con cada gota, y un salmista con los pies mojados escribiendo con tinta corrida. Esta es una noche bíblica, sí, pero una en la que probablemente no sobrevivirás, al final del primer salmo. La somnolencia es inevitable. Así que, antes de acomodarte, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y si estás despierto lo suficiente, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y hora local me estás escuchando. Ahora, baja las luces, quizá enciende un ventilador para ese suave murmullo de fondo, y acompáñame a iniciar el viaje de esta noche. La tormenta en tus pestañas comienza suave, como una respiración larga que brota del horizonte. Estás ahí. No sabes por qué, pero llevas una túnica, y tus sandalias ya están húmedas. Caminas por un sendero estrecho entre arbustos, pasto mojado y ramas que gotean como si lloraran en cámara lenta. Las primeras gotas no hacen ruido. Es como si el cielo solo estuviera tanteando. Más adelante, una pequeña casa de barro se desdibuja en la neblina. No es tu casa, pero esta noche todo lo que importa es que tiene techo. Medio techo. Y adentro, alguien está murmurando. Es un salmo. No uno de los famosos. No hay arpas ni multitudes coreando aleluyas. Solo una voz ronca que lee. Llueve sobre los montes como sobre las frentes de los que esperan. No suena inspirado, ni siquiera especialmente poético, pero tú lo sientes igual. Porque estás ahí. Porque te mojas también. El hombre que lo lee tiene las manos manchadas de tinta. En la mesa hay papiros arrugados, jarras de agua y algo que sospechosamente parece pan olvidado desde la semana pasada. Toma asiento, dice, sin mirarte. Tú no respondes. Porque en este universo, las respuestas hacen ruido, y el silencio es más sabroso. Los salmos más conocidos, dicen, fueron cantados en templos, entre incienso y multitudes. Pero estos fueron escritos cuando nadie veía. Cuando llovía tanto que ni Dios parecía asomarse por la ventana. Dato histórico, en la cultura hebrea antigua, la lluvia era interpretada tanto como castigo como bendición. Una buena cosecha dependía de cuándo y cuánto llovía. Pero algunos salmistas veían más allá de los cultivos. Veían la lluvia como testigo. Como personaje. Dato curioso, hay al menos 5 salmos que mencionan ovejas sin metáforas claras. O sea, literal. Solo ovejas. Como si el autor no supiera que la teología estaba de moda. ¿Y ese sonido? No es trueno. Es el pergamino que se desenrolla. La voz vuelve, ahora un poco más fuerte. El Señor envió lluvia sobre los cerros, y las piedras cantaron en voz baja. Ah. El viejo Salmo 73b. Sí, ese. No está en tu Biblia. Algunos escribas lo eliminaron porque tenía ritmo dudoso. Literalmente. No encajaba con las estrofas de los demás. Los historiadores aún discuten si ese salmo fue escrito por un poeta oficial del templo o por un pastor aburrido con complejo de Shakespeare. Sigues escuchando, mientras el olor a tierra mojada se mezcla con el de madera húmeda. Una gota cae desde el techo justo sobre tu rodilla. El escritor ni se inmuta. Las goteras son parte del proceso, murmura. Afuera, el cielo decide ponerse serio. La lluvia se intensifica, pero no golpea con furia. Es como un masaje sonoro. Y tú, sin darte cuenta, estás adentrándote en la cadencia de esas palabras como si fueran parte de tu respiración. ¿Sabes lo que pasa cuando llueve en el desierto? Dice el escritor, ahora hablándole a nadie y a ti al mismo tiempo. Los escarabajos salen primero. Después las serpientes. Las ovejas son las últimas. Ellas saben cuándo vale la pena mojarse. No estás seguro si eso está en un salmo, pero no te importa. Suena como verdad. Al fondo, un rayo ilumina el campo por menos de un segundo. Lo suficiente para que veas,
allá lejos, una figura con un bastón y 3 ovejas blancas. Caminan sin apuro. Como si supieran que no tienen que llegar a ninguna parte. Te recuestas sobre una esterilla que cruje bajo tu peso. El techo gotea, pero tú estás seco, o al menos cómodo con tu humedad existencial. La voz sigue, más suave. Como el rocío en el manto del Monte Hermón, así es la espera del justo. Monte Hermón. Claro. Un dato, ese monte existe, y todavía llueve allá. No mucho, pero lo suficiente como para mantener la tradición viva. Tú cierras los ojos. No para dormir, aún, sino para visualizar mejor lo que escuchas. Ovejas bajo la lluvia. Una fogata mínima que lucha por mantenerse viva. Una pluma mojada que rasga un pergamino con lentitud medieval. Y luego, en medio de la noche, una última línea. El que duerme en la tormenta, oye más cerca la voz del cielo. Ovejas con jet lag espiritual. ¿Sigues ahí? Claro que sí. La lluvia no ha parado, pero se ha transformado. Ahora cae en hilos largos y perezosos, como si el cielo estuviera cepillándose el cabello con agua. Tus sandalias hacen un sonido suave contra la tierra empapada, como si cada paso dijera SHHH al mundo. Frente a ti, el sendero se ensancha. No hay construcciones, ni salmistas místicos escribiendo con plumas mojadas esta vez. Solo un prado interminable. Verde, ondulado, y sí, lleno de ovejas. Muchas. Blancas, grises, incluso una con una mancha negra en forma de calabaza, o de nube, dependiendo de tu nivel de imaginación a esta hora. Estas ovejas no se mueven con urgencia. Tampoco con propósito. Algunas caminan en círculos, otras simplemente miran al horizonte como si esperaran un Uber celestial que nunca llega. Te unes a ellas. Porque esta noche, caminar junto a un rebaño que no tiene prisa parece más sensato que cualquier otra opción. Dato histórico mainstream, en la antigüedad, las ovejas eran símbolo no solo de sumisión, sino de pertenencia. Un pueblo sin rebaño era un pueblo sin bendición. Y un pastor sin ovejas, bueno, probablemente terminaba escribiendo salmos dramáticos en una cabaña con goteras, como el tipo de antes. Dato curioso, hay un salmo que menciona a las ovejas volviendo tarde del monte. Nadie sabe exactamente a qué se refiere, pero los rabinos medievales lo usaban como metáfora para personas que vuelven a la fe después de años de distracción. Tú, sin embargo, lo tomas literal. Porque estas ovejas parecen tener jet lag espiritual. Como si hubieran dormido en otra dimensión. Una de ellas se te acerca. No para saludarte, claro, sino para observar tu túnica con la misma duda con la que tú observas los trámites burocráticos. ¿Tú también estás buscando un salmo olvidado? Preguntas, por si acaso. Nada. Solo un balido breve y elegante. En el fondo, eso también es una forma de teología. Entre las ovejas, camina un anciano. Su bastón no golpea el suelo, lo acaricia. Su barba está tan mojada que podría servir para regar una maceta pequeña. Él canta. Pero no fuerte. Ni melódico. Lo justo para que tengas que acercarte más y, sí, lo sabías. Otro salmo que no está en los libros modernos. Y el rebaño se echó bajo las nubes, y su aliento era cálido como el pan recién horneado. ¡Qué hambre! Pero también, ¡qué imagen! Casi puedes sentir ese vapor saliendo de los hocicos ovinos. Un pastizal convertido en horno emocional. Los historiadores aún discuten si este salmo formaba parte de un conjunto pastoral más amplio, o si fue simplemente improvisado por pastores aburridos mientras esperaban que terminara la lluvia. El anciano te ve, pero no deja de caminar. Su ritmo es perfecto para el insomnio. Ni rápido ni lento. Solo lo suficiente como para no pensar en la hora. Sigues detrás. A tu izquierda, una oveja estornuda. ¿Eso pasa? ¿Las ovejas estornudan? Claro que sí. Aunque no es un dato teológico, es biológicamente adorable. La lluvia, mientras tanto, ha cambiado de tono. Ahora cae sobre piedras. Y ese sonido lo conoces. Es como dedos suaves tamborileando sobre una taza de barro.
Relajante. Casi hipnótico. Llegas a una pequeña colina. Desde ahí, el paisaje se extiende como una manta gigante. Ovejas como puntos. Lluvia como pinceladas. Y al fondo, ese hombre que canta una y otra vez el mismo verso. El Señor cuida de los que caminan sin saber a dónde van. Eso ya lo habías oído. En un sermón. O en una conversación con tu yo interior cuando te perdiste en Google Maps. Ahora tiene más sentido. Porque estás literalmente caminando sin dirección. Y aún así, todo encaja. Te sientas en una piedra. La lana de una oveja roza tu brazo, tibia y húmeda. No te importa. Es como si el mundo te hubiera dicho, no necesitas entender nada esta noche. Solo estar. El anciano se sienta también. Saca de su zurrón un pequeño rollo. Lo desenrolla con manos temblorosas. Y ahí está. Otro salmo menos citado. Las gotas que caen sobre el lomo de las ovejas no son castigo, son cuidado. Una frase que ningún influencer bíblico usaría para un post viral, pero que tú sientes como si fuera escrita para tu insomnio. Un viento leve mueve los tallos. Las ovejas se tumban. Tú también. El suelo no está seco, pero es amable. Como una cama que no promete descanso, pero sí compañía. Una nube más baja cubre el cielo. El sonido de la lluvia ya no es lluvia. Es respiración. Respiras también. Y cuando el anciano cierra el rollo, tú cierras los ojos. Es suficiente por ahora, dice, y su voz se mezcla con el sonido del rebaño que ya sueña de pie. El salmista y su impermeable emocional. Te despiertas, si es que alguna vez te dormiste. Pero el mundo no ha cambiado mucho. Todavía hay ovejas. Todavía hay lluvia. Y tú todavía tienes esa túnica que absorbe agua como una esponja bíblica de edición limitada. Ahora estás en un nuevo paisaje, colinas suaves, tierra oscura y una senda angosta marcada por pasos que no son tuyos. Sigues esos pasos porque, bueno, tienes tiempo. Y porque las ovejas ya se fueron, probablemente a soñar con pasto infinito y nubes que saben a sal. En la distancia, se alza una figura. Más joven que el anciano de antes, pero con la misma expresión de llevo más horas escribiendo que durmiendo. Un salmista. El salmista. Aunque nadie le ha dado ese título oficialmente. Se cubre con una capa hecha de lino grueso, probablemente tratada con algún aceite de oliva ancestral que repele el agua. No un impermeable moderno, pero oye, hace el trabajo. A su lado, una caja de madera con compartimentos, uno para tinta, otro para plumas, otro para un pequeño pan redondo y aplastado como si hubiera servido de almohada. Lo observas desde lejos mientras se sienta sobre una roca chata. No busca sombra ni refugio. Él escribe bajo la lluvia. Literalmente. Porque al parecer, el drama no es exclusivo de las telenovelas. Dato histórico mainstream, los escribas y poetas hebreos tenían la costumbre de componer en la soledad. Aunque muchos salmos fueron usados en rituales públicos, su creación era, en esencia, una actividad íntima. Como escribir un diario que, por error, termina siendo el libro más leído de la historia. Dato curioso, algunos fragmentos de salmos han sido encontrados en cerámicas de uso común, lo que sugiere que incluso los pastores y artesanos podían improvisar versos mientras cocinaban o trabajaban. El salmista te ve. No parece sorprendido. Ni curioso. Solo te hace un gesto con la cabeza. Como si entendiera que esta noche todos los insomnes se encuentran. Tú te acercas. Y ahí, sobre la piedra mojada, lees junto a él. El corazón que no encuentra palabras, deja que la lluvia hable por él. Y sí, suena un poco deprimente. Pero también, sinceramente adecuado. ¿Sabías que a veces llueve solo sobre algunos campos? Te dice. ¿Como en los dibujos animados? Respondes, con más sarcasmo que fe. Él sonríe. Como en los salmos. Hay versos que solo mojan ciertas almas. Y tú asientes, porque discutir con un tipo que escribe poesía bajo la lluvia parece inútil. Saca otro papiro. Lo desenrolla con lentitud, como si fuera un ritual.
Y empieza a recitar. El monte tembló ante el agua, pero el justo no se movió. Su manto era delgado, pero su espíritu más denso que la nube. Silencio. Los historiadores aún discuten si este verso fue una metáfora política, una meditación privada o simplemente un mal intento de encajar dos rimas en tiempos de tormenta. Tú lo sientes como un código. Un lenguaje que no necesita explicación, porque te lo está diciendo todo con su pausa. El salmista escribe con la mano izquierda. Con la derecha, sostiene una piedra para que el papiro no se vuele. Aunque, con este clima, el viento ya se ha ido a dormir. Una gota resbala desde su nariz hasta su barba. Tú observas cómo cae sobre el verso recién escrito, manchando la tinta y deformando una palabra. Ahora no dice justo, dice algo que parece juspo. Pops, murmura. Tal vez ese sea el nuevo nombre de un profeta menor. Ambos ríen. Sí, tú también. No una carcajada, pero ese tipo de risa que suena más a exhalación cálida. Humor nivel ya es muy tarde para cuestionar esta escena. Te acomodas en otra piedra, frente a él. El suelo huele a barro fresco. El aire a ropa vieja secándose al sol. Todo está húmedo, pero no incómodo. Es como si la humedad se hubiera vuelto una manta. Él continúa. Y la oveja que quedó sola escuchó la voz del trueno. Y pensó que era una canción. Lo anota con una floritura innecesaria. De esas que hacen que un verso parezca más profundo solo por tener un remolino decorativo al final. El salmista te lanza una mirada cómplice. A veces escribo cosas que ni yo entiendo. Pero suenan bien, ¿no? Tú asientes, y piensas que esa frase podría resumir tu historial de conversaciones a las 3 de la mañana. Una ráfaga corta de viento levanta el borde del pergamino. Él lo sujeta sin mirar. Es como si hubiera entrenado para esto toda su vida. La gente piensa que los salmos son para cantar, dice, casi al oído. Pero algunos son solo para dejarte callado. No tienes respuesta. No necesitas una. Al fondo, otra figura aparece, una mujer cargando ramas mojadas. Las deja cerca del salmista, saluda sin hablar, y desaparece. Mi hermana, dice él. Dice que tengo demasiadas metáforas y muy poca comida. Tú asientes. Esa crítica también te la han hecho. En otros contextos, claro. La lluvia ha bajado el ritmo. Ahora suena como un tambor lejano, amortiguado por hojas. El salmista enrolla sus textos. Se levanta. Y mientras guarda todo en su caja, murmura una última frase. El alma no necesita paraguas. Solo espacio para empaparse sin miedo. Y ahí te quedas. No solo mojado por fuera. También por dentro. Como si algo dentro de ti también estuviera empapado, pero en calma. ¿Llueve más en Hebrón o en tu alma? No sabes cuánto tiempo ha pasado desde que el salmista se alejó con su caja de versos mojados. El sonido de sus pasos fue reemplazado por ese murmullo interminable de lluvia acariciando piedras, hojas y pensamientos. Sigues caminando. Sin destino, claro. Esta historia no tiene GPS. Solo una dirección atmosférica, hacia donde el cielo tenga ganas de gotear. El sendero te lleva cuesta abajo, y a tu derecha se abre un valle tan amplio que parece inventado solo para que alguien lo describa en un salmo. Laderas verdes, rocas planas como almohadas frías, y un riachuelo que serpentea con elegancia desganada. Nada urgente. Nada heroico. Solo agua, haciendo lo suyo. Te detienes. No porque estés cansado, sino porque el lugar lo pide. Hay algo en la forma en que las nubes cuelgan bajas sobre Hebrón que hace que tu cuerpo se vuelva más lento. Como si la gravedad aquí pesara diferente. Dato histórico mainstream, Hebrón es una de las ciudades más antiguas aún habitadas en el mundo, y también una de las más cargadas de simbolismo bíblico. Fue hogar de Abraham, escenario de pactos, y sí, lugar de lluvias raras. No torrenciales, pero constantes. Lo justo para moldear el ánimo. Dato curioso, hay salmos que no mencionan directamente la lluvia, pero la insinúan con frases como el aliento húmedo del Altísimo o el día que el polvo se volvió barro sin que nadie lo notara.
Un eufemismo meteorológico, si alguna vez hubo uno. Mientras observas el valle, una pregunta se instala en tu mente como una gota que no se decide a caer: ¿llueve más allá afuera o aquí dentro? Porque aunque el paisaje está empapado, algo en ti parece aún más saturado. No triste. Solo, lleno. Como una esponja después de escuchar demasiados pensamientos que no eran tuyos. Sigues avanzando por un pequeño puente de piedra. Bajo tus pies, el agua corre clara, arrastrando hojas y ramitas como si estuviera organizando su propia versión de limpieza espiritual. A la izquierda, un arbusto alto. Debajo, alguien más. Una mujer joven, con ropas gruesas y un cesto de lana. Está hilando. Bajo la lluvia. Porque aparentemente nadie en esta historia tiene sentido común sobre la humedad. Tú la saludas con una inclinación mínima. Ella responde sin hablar, pero te hace espacio junto a una roca seca. Lo que, francamente, se siente como un milagro menor. Ella canta, casi sin mover los labios. Una melodía tan simple que podrías jurar que la inventaste tú hace años. Pero no. Es un salmo. Uno de esos que ni los coros usan, porque su estructura es rara y su tono demasiado suave. Cuando el cielo se quiebra, no es ira. Es ternura acumulada sin aviso. Tú cierras los ojos. Solo por un segundo. Para probar cómo suena esa frase dentro de ti. Como un eco. Como si alguien la hubiera dicho ya, hace mucho. ¿Sabes cuál es el mejor momento para hilar? Te pregunta ella sin mirarte. ¿Cuándo llueve? Intentas. Cuando no hay nadie que te diga cómo se hila. Tú sonríes. Porque sí, eso también aplica para escribir, para rezar, y para entender salmos raros en noches lluviosas. Los historiadores aún discuten si ciertos salmos fueron escritos por mujeres, especialmente aquellos que hacen referencia al trabajo doméstico, al agua que moja el vientre del cántaro. O a las manos que hilaban la justicia sin jactancia. No hay pruebas definitivas, pero algunos manuscritos encontrados en cuevas muestran caligrafía distinta, más curvada, más hilada. La joven saca de su cesto un trozo de pergamino. Este es mi favorito, dice. Aunque nadie lo cita nunca. Lo desenrollas con cuidado. Y lees. El justo no teme al trueno. Pues su alma ya ha temblado antes. Ah. Esa línea. Es como si alguien hubiera abierto una ventana dentro de ti. Y la lluvia, por fin, entrara donde hacía falta. Ella sigue hilando. Tú te recuestas. El agua cae sobre las hojas, sobre tu cabello, sobre tu ansiedad. Todo se lava. No porque lo hayas pedido. Solo porque tocaba. Las nubes se arremolinan sobre Hebrón. El cielo no está enfadado. Solo, lleno de cosas que tenía que soltar. Y tú, con cada gota, te sientes un poco más liviano. No seco. Nunca seco. Pero dispuesto a seguir caminando sin paraguas ni respuestas. Cuando la oveja se moja, pero no se queja. Sigues el sendero que se curva como un pensamiento largo. Las gotas siguen cayendo, pero se han convertido en algo más, no una molestia, no una bendición dramática, sino un fondo musical persistente. Como ese vecino que siempre toca el mismo acorde suave en su guitarra los domingos. El terreno cambia. Ahora no hay laderas verdes ni montes míticos. Solo un campo plano donde pastan ovejas solitarias bajo una lluvia constante. Y ahí, justo en el centro de esa nada tan bíblica, ves una escena que podría haber salido de un versículo sin editorial: una sola oveja, completamente empapada. Mirando hacia el cielo como si esperara una disculpa formal del clima. No se mueve. No se sacude. Solo está ahí. Estoicamente húmeda. Tú te acercas. Lentamente. No porque tengas miedo, sino porque a esta altura del viaje, la velocidad ya no existe. Te sientas a unos pasos. La oveja gira levemente la cabeza, te mira, y vuelve a contemplar la lluvia. Compañía aceptada, sin aspavientos. Un pacto silencioso de mamíferos bajo la voluntad celeste.
Dato histórico mainstream: en la iconografía bíblica, las ovejas eran símbolo de sumisión y docilidad, sí, pero también de paciencia. Y esta noche, paciencia es todo lo que existe. En ti, en el cielo, en esa oveja que podría enseñar mindfulness mejor que cualquier influencer. Dato curioso: el Salmo 65, en algunas versiones hebreas antiguas, contiene una estrofa omitida en la mayoría de las traducciones modernas, donde se menciona las lanas empapadas que no piden sol. Nadie sabe si fue un añadido tardío o un verso perdido. Pero tiene lógica: ¿por qué no hablar de lo que está mojado y tranquilo? La oveja da un paso. Solo uno. Luego se detiene otra vez. Es como si caminara con la misma filosofía que los salmos menos citados, sin prisa, sin destino viral, sin la necesidad de ser memorable. Solo existir es suficiente. Tú sacas un trozo de pan que olvidaste tenías en la túnica. Está un poco húmedo, claro. Le ofreces un pedazo a la oveja. Ella lo huele, y lo ignora rotundamente. Porque, por supuesto, esta historia no necesita moralejas Disney. En la distancia, otra voz. No cantando, sino leyendo en voz alta. Un hombre, tal vez joven, tal vez viejo, la lluvia difumina los años, camina entre arbustos leyendo un salmo en voz baja como si fuera una receta de sopa ancestral. El rocío cubrió los campos como compasión no pedida. Y las bestias del día lo aceptaron sin juicio. Te giras hacia el sonido. La oveja también. Ambos se levantan, aunque con diferentes grados de elegancia, y caminan hacia la fuente de la voz. El lector lleva un manto largo, cubierto de hojas pegadas y barro fresco. En sus manos, un libro grueso con tapas de cuero, hinchado por la humedad como un pulmón espiritual. Al verte, sonríe. No dice nada. Solo continúa. Y no temieron a las gotas. Pues no conocían el orgullo de la sequía. Ah, ese verso. Lo recuerdas vagamente de un manuscrito medieval citado por algún profesor universitario que hablaba demasiado rápido. Nadie lo usaba en liturgia. Demasiado pasivo. Demasiado suave. Pero esta noche, encaja como una manta de lluvia sobre tus pensamientos. Los historiadores aún discuten si este tipo de salmos eran parte de un corpus más amplio conocido como los suspiros, textos devocionales que se recitaban no para alabar, ni para pedir, sino simplemente para acompañar el paso del tiempo. Como si hablar con Dios también pudiera ser un acto sin expectativas. Te sientas cerca del lector. La oveja se tumba otra vez. Y ahí están, tres figuras bajo una lluvia constante, cada una aceptando la noche sin quejarse, como si la queja hubiera quedado abolida temporalmente por decreto meteorológico. El lector cierra el libro y lo guarda con cuidado bajo su capa. No todos los salmos fueron escritos para entenderse, dice, mirando al horizonte donde el cielo aún no decide si aclarar o seguir llorando. Algunos son solo para escuchar cuando todo lo demás hace ruido. Te das cuenta de que no has dicho nada en varios minutos. Y que está bien así. Este no es un momento para hablar, sino para mojarse sin drama. Como la oveja. Como el salmo. Como tú. Y cuando el lector se despide con un gesto leve, tú te recuestas en el pasto frío. La oveja bosteza. Literalmente. Lo cual, para ser sinceros, es la escena más tiernamente filosófica de toda la noche. La lluvia no cesa. Pero ya no importa. Porque el alma también se acostumbra. A mojarse. A esperar. A no quejarse. El salmo que nadie canta porque es raro. Aún tumbado en el pasto húmedo, escuchas cómo la lluvia cambia de ritmo una vez más. Ahora cae en ráfagas pequeñas, con pausas que parecen preguntas sin respuesta. El cielo está haciendo percusión libre, como un aprendiz de tamborilero divino que no teme equivocarse. La oveja ya no está. Tal vez se aburrió de tu falta de talento para balar, o tal vez simplemente fue absorbida por la niebla como todo lo que no se aferra demasiado fuerte. Tú, en cambio, te levantas y avanzas. Te encuentras en lo que parece una antigua zona de descanso para peregrinos. Hay piedras planas organizadas en círculo, restos de una fogata ya apagada, y al centro, lo más improbable,
un rollo de pergamino clavado entre dos rocas con una estaca de madera. Como si alguien hubiese querido compartir un salmo, pero solo con los que se mojan. Te acercas. El pergamino está arrugado, las letras algo corridas, pero aún legibles. Y sí, es un salmo. Pero no como los que conoces. La estructura es rara. No hay paralelismos elegantes ni rimas perfectas. Es como si el autor lo hubiera escrito mientras corría detrás de una cabra rebelde. Empiezas a leerlo en voz alta, sin darte cuenta. Saltó el ciervo sobre la colina. Como mis pensamientos cuando no los vigilo. El agua cae, no sobre todos. Sino solo donde la tierra lo desea. Y ahí está. Esa sensación de extrañeza poética que no encaja en ningún salterio moderno. No porque sea malo, sino porque es diferente. Y lo diferente, incluso en los tiempos de David, a veces asusta. Dato histórico mainstream, los salmos canónicos que conocemos fueron seleccionados por varias generaciones de sacerdotes y escribas. Algunos fueron descartados no por contener errores teológicos, sino por tener una forma demasiado libre, demasiado experimental para el gusto litúrgico. Como esta joyita que estás leyendo ahora. Dato curioso, algunos de estos salmos raros sobrevivieron en comunidades aisladas que preferían la oralidad. De hecho, hay registros de ancianas que los recitaban mientras tejían o recogían hierbas, asegurando que eran útiles para que la lluvia no se volviera tormenta. Una ráfaga de viento intenta llevarse el pergamino, pero tú lo sostienes. Porque este verso, este momento, merece quedarse un poco más. Sigue. ¿Y si mi alma tropieza? No es por el barro, sino por mirar demasiado las nubes. ¿Qué línea? Suena a algo que escribirías en un cuaderno mojado a las 3 de la mañana, justo después de confundir un sueño con un recuerdo. O viceversa. Te sientas en una de las piedras del círculo. Miras a tu alrededor como si esperases que alguien te diga que ese salmo está prohibido. Pero no hay nadie. Solo el viento. Y tú. Y una extraña satisfacción que se parece al entendimiento, aunque no lo sea. En ese momento, aparece alguien. No por sorpresa. No de forma dramática. Simplemente, camina hacia ti. Un hombre mayor, con una túnica demasiado larga y un sombrero de paja que gotea como si fuera un filtro divino. ¿Lo leíste? Pregunta, con una voz que parece hecha de madera y sopa caliente. Sí, respondes, aún con el pergamino en las manos. No muchos se detienen aquí. No les gusta ese salmo. ¿Por qué? Porque no promete nada. Y tú entiendes. Porque claro, muchos salmos ofrecen algo, consuelo, protección, justicia divina, enemigos derrotados elegantemente. Pero este solo te acompaña. No hace milagros. No transforma. Solo está. Es un salmo para los que no tienen plan, añade el anciano, mientras se sienta frente a ti. Como la lluvia. Ambos ríen. Otra vez esa risa suave, como cuando uno se reconoce en lo absurdo. Los historiadores aún discuten si este tipo de salmos fueron escritos por los hijos de los levitas o por escribas frustrados que no lograron entrar al canon oficial. Algunos lo ven como poesía no inspirada. Otros, como el susurro perdido de una espiritualidad más personal. ¿Y tú? ¿Quién crees que lo escribió? Preguntas. El hombre encoge los hombros. Tal vez alguien como tú. Alguien que caminaba sin paraguas y decidió escribir en lugar de quejarse. Una pausa. O tal vez, fue una oveja. Ambos ríen. Esta vez, de verdad. El pergamino se suelta por fin, llevado por el viento hasta una charca cercana. Flota por unos segundos, se hunde lentamente y desaparece como un recuerdo al que dejas ir sin tristeza. Tú te quedas viendo las ondas que deja. Y piensas, tal vez no todos los salmos están hechos para durar. Algunos solo existen para una noche. Para una lectura. Para un insomnio. Y eso está bien. El paraguas que no existía en Jerusalén. Vuelves al camino. Siempre vuelves al camino. No porque tengas un destino,
sino porque en esta historia, estar quieto demasiado tiempo se siente como interrumpir la conversación del cielo. Y el cielo, por cierto, sigue hablando. En gotas. Avanzas entre piedras oscuras, raíces viejas y charcos que reflejan más de lo que deberían. En uno de ellos, ves tu rostro. Mojado, claro. Pero no triste. Solo, desenfocado, como un personaje bíblico secundario que aún no sabe que va a protagonizar algo. A lo lejos, ves los contornos de lo que fue un muro. Parte de una ciudad. No reconoces todo, pero adivinas, Jerusalén. No como la conoces hoy, sino como fue una vez. Compacta. Construida con bloques que todavía huelen a historia. Y mojada. Muy mojada. Dato histórico mainstream, Jerusalén, en su forma antigua, no era precisamente una ciudad preparada para lluvias constantes. La mayoría de sus calles eran de tierra o piedra irregular, lo que transformaba cualquier aguacero en un desafío de barro. Los techos planos almacenaban agua, los callejones la devolvían en chorros discretos, y las túnicas, bueno, las túnicas no eran impermeables, pero sí bastante resignadas. Dato curioso, no existen referencias claras a paraguas en los textos bíblicos. Probablemente porque no se usaban. O porque la lluvia era vista como parte natural del trato. Si te mojabas, te mojabas. Punto. Buscar refugio excesivo podía interpretarse como una forma sutil de desconfianza espiritual. O al menos como falta de rudeza tribal. Te internas entre los restos del muro. Un arco roto, unos escalones desgastados, y luego, una sombra. Una figura sentada bajo una cornisa antigua, intentando leer un texto que claramente no quiere mantenerse seco. Te acercas. ¿Te importa si me uno a la incomodidad? Preguntas. Solo si sabes leer sin desesperarte, responde. Es un joven. O tal vez alguien mayor con rostro joven. Sus manos sostienen un rollo que parece haber sobrevivido más lluvias que tus resfriados. Y en sus ojos, ese brillo que tienen los que aún creen que los textos raros contienen las mejores respuestas. Lee en voz baja. El agua subió hasta las sandalias. Pero no hasta la fe del viajero. Ah. Otra joya. Otro salmo que no busca viralidad, solo resonancia. No tiene estructura elegante. Ni contexto. Pero tiene algo más raro, honestidad. Te sientas a su lado. No porque estés cansado, sino porque en Jerusalén no se camina rápido cuando llueve. Está en las reglas no escritas. El joven continúa leyendo, ahora más confiado porque ya no está solo. El muro goteó. Como si recordara haber sido refugio. Y de nuevo, tú sientes que estas frases tienen más peso que muchas doctrinas enteras. Los historiadores aún discuten si los salmos de lluvia fueron escritos para contextos reales o simbólicos. Algunos afirman que eran cánticos de temporada, recitados en momentos agrícolas específicos. Otros creen que eran herramientas introspectivas, escritas por personas que, sencillamente, no sabían qué hacer con tanta agua, ni con tanto pensamiento. ¿Tú usas paraguas? Te pregunta el joven, sin dejar de mirar su rollo. No en los sueños, respondes. Buena respuesta, dice él. Tampoco aquí. Ambos ríen. La lluvia sigue. Golpea las piedras con ese ritmo sin métrica que, sin embargo, te acomoda el pensamiento. Cada gota es una nota, y la ciudad ruina es un instrumento. Y tú eres parte de la orquesta, aunque solo lleves la percusión mental. Una anciana pasa a lo lejos. Lleva un cántaro en la cabeza y una expresión como de haber leído todos los salmos y haberse quedado solo con los 5 que nadie cita. Saluda con los ojos. Nada más. El joven enrolla su texto con cuidado, lo guarda en una funda de cuero, y se pone de pie. ¿Sabes cuál es el mejor salmo de todos? Pregunta. ¿El que aún no escribimos? Intuyes. Ese mismo, dice, y desaparece entre columnas caídas. Te quedas ahí. Bajo la cornisa. Con la lluvia. Con la frase. Con la idea de que tal vez esta noche también es un salmo.
Uno sin forma, sin coro, sin tinta. Solo tú, mojándote, pensando y esperando. Y cuando te levantas, no buscas paraguas. Buscas la próxima frase húmeda que el cielo tenga para darte. Un salmo en la boca de un cordero. El camino ahora es más blando. No por el barro, sino por el silencio que lo cubre. Un silencio empapado, de esos que te hacen sentir como si fueras el único pensamiento en la cabeza del mundo. Avanzas, claro, porque si algo has aprendido en esta noche es que quedarse quieto no siempre significa descansar. La lluvia ya no golpea, ahora simplemente existe. Como el aire, como la memoria de una conversación olvidada. Al frente, sobre una loma baja, ves un pastor. De verdad esta vez. No un poeta encubierto ni un lector con rollos mojados. Un pastor con rostro tostado, manos fuertes y una túnica que ha conocido más soles que cualquier pergamino. A su lado, una fogata tímida, de esas que fuman más que calientan, y un pequeño cordero atado a una estaca baja. Te acercas con la delicadeza de quien no quiere interrumpir una oración que aún no ha comenzado. El pastor te mira, te saluda con un gesto. Y tú, como ya es costumbre, te sientas sin pedir permiso. No queda leña seca, dice él, lanzando una mirada resignada al fuego. Pero el humo sirve igual. Espanta los pensamientos húmedos. Tú asientes. Porque sí, hay pensamientos que crecen con la humedad, como moho en la conciencia. El cordero te observa. No con ternura, sino con esa intensidad silenciosa que tienen los animales cuando aún no han decidido si eres amenaza, amigo o parte del mobiliario natural. Dato histórico mainstream, los pastores en tiempos bíblicos no solo cuidaban ovejas, también memorizaban fragmentos de la Torá y de los Salmos. Se ha documentado que muchos eran capaces de recitar pasajes enteros sin haberlos leído jamás, transmitidos oralmente bajo las estrellas. Dato curioso, algunos estudiosos sugieren que ciertos salmos pudieron haberse originado en contextos rurales, compuestos en la soledad de las colinas, donde la única audiencia era el viento y las ovejas. Tal vez por eso, algunos versos parecen más hablados que escritos. El pastor saca un trozo de pan duro del zurrón. Lo parte con esfuerzo y te ofrece un pedazo. Tú aceptas. Porque compartir pan bajo la lluvia ya se ha vuelto tu deporte espiritual favorito. Luego, sin ceremonia, recita en voz baja. El cordero escuchó la tormenta. Y no huyó. Porque en el trueno reconoció el paso del pastor. No dices nada. Porque, honestamente, ¿qué podrías decir ante eso? El cordero balbucea. Literalmente. No balido. No sonido de animal nervioso. Solo una vibración suave que parece salir de su garganta como una sílaba sagrada mal pronunciada. El pastor sonríe. A veces creo que los corderos saben orar mejor que nosotros. ¿Por qué no hablan tanto? Preguntas. No. Porque no dudan mientras lo hacen. El fuego hace un intento desesperado por ser útil y lanza una chispa hacia una rama empapada. No prende, pero lo intenta. Y tú te preguntas si algunos salmos son eso, intentos de arder en medio de la lluvia. El pastor te ofrece otro verso, esta vez dicho mientras acaricia la lana mojada del cordero. El día será largo. Y la hierba escasa. Pero el cordero duerme. Porque la voz del pastor no tiembla. Es simple. No apto para coros profesionales. Pero tan honesto que quieres tatuártelo en el alma. Los historiadores aún discuten si hubo alguna tradición poética paralela a la oficial, mantenida entre pastores, recolectores y viajeros que nunca llegaron a Jerusalén. Una poesía más sucia, más empírica, pero también más viva. ¿Tú también escribes? Te pregunta el pastor, sin mirarte. Solo en noches que huelen a humo y barro, respondes. Él ríe. No burlón. Cálido. Entonces esta es tu noche. El cordero se echa sobre la hierba mojada. Cierra los ojos. Y tú juras que exhala como si también hubiera terminado de recitar algo. El pastor recoge su zurrón, apaga el fuego con un poco de lluvia acumulada en una hoja, y se despide con una frase tan fuera de guión que parece salida de otro libro.
no todos los salmos se leen. Algunos solo se presencian. Y ahí estás. Tú. Un poco más mojado. Un poco más callado. Un poco más seguro de que no necesitas entender cada verso. Solo vivirlo. Lluvia de bendiciones y resfriados. La noche continúa, como si alguien hubiera estirado su duración solo para ver si logras atravesarla sin secarte. Pero a estas alturas, estar seco ya no parece tan importante. Hay algo liberador en aceptar que todo, desde tus pensamientos hasta tus calcetines, está completamente saturado. Sigues caminando por una vereda estrecha que serpentea entre campos abandonados. Aquí y allá, ves restos de lo que fueron cultivos, algunas cañas caídas, tierra removida por las botas del pasado, y charcos que parecen espejos deformantes del cielo. El aire huele a humedad, y a algo más, orégano salvaje, tal vez. O moho santo, si es que eso existe. Al fondo, una estructura baja. Una especie de refugio sin paredes, solo techo. Debajo, 3 figuras sentadas en círculo, cada una con una taza de barro entre las manos. Parecen hablar, pero en un volumen tan bajo que la lluvia lo cubre casi por completo. Te acercas, y ellos te ven sin sorpresa. En esta noche, nadie se sorprende de nada. Uno de ellos, un hombre robusto, con nariz grande y voz suave como el pan mojado, te ofrece una taza. Infusión de hojas de higuera. Bueno para la garganta. O al menos para imaginar que lo es. Aceptas. Y sí, sabe un poco a tierra, pero también a algo cálido. Algo que no requiere explicación. Empieza a hablar una mujer de cabello largo recogido en una trenza torpe. ¿Sabes lo que pasa cuando bendices bajo la lluvia? Tú niegas con la cabeza. Que nadie sabe si lloras o si solo estás empapado. Y todos ríen. Porque es cierto. Porque la humedad lo confunde todo. Dato histórico mainstream, en varias ocasiones, los salmos describen la lluvia como símbolo de bendición, fertilidad y favor divino. En especial en tierras secas, donde cada gota era más valiosa que el oro de Salomón. Sin embargo, el exceso de agua, lluvias inusuales, largas o imprevistas, también era interpretado como advertencia. Dios, al parecer, también exageraba a veces con el riego. Dato curioso. Algunos registros rabínicos mencionan que, en ciertas comunidades, se evitaba recitar ciertos salmos de lluvia durante épocas húmedas para no tentar a la ironía divina. Literalmente, no querían provocar más aguaceros por hablar demasiado del tema. Como si la lluvia tuviera sentido del humor. Uno de los hombres saca un pergamino húmedo del interior de su túnica. Lo sostiene con cuidado y lee. El rocío cayó sobre las tiendas. Y el enfermo encontró alivio. Pero el justo estornudó 7 veces. Y no dudó de la bondad del Altísimo. Tú sonríes. Porque sí, el Salmo acaba de justificar tu congestión nasal con teología. A veces, todo lo que uno necesita es una buena excusa bíblica para sonarse la nariz sin culpa. ¿Eso está en el canon? Preguntas, fingiendo escepticismo. No. Pero debería, dice él, bebiendo otro sorbo de infusión. Todos asienten. En silencio. Los historiadores aún discuten si estos salmos alternativos fueron parte de rituales comunitarios más informales, como bendiciones al sembrar o cantos bajo techo durante tormentas. Y no necesariamente escritos con intención de eternidad. Algunos piensan que fueron textos locales, de familias que no tenían acceso al templo pero sí al cielo abierto. La mujer de la trenza añade. Mi abuela decía que cuando llueve así, el cielo está en reunión. ¿Reunión de qué? De preguntas que no quieren respuestas. Nadie replica. Porque eso es exactamente lo que parece esta noche, una reunión de preguntas mojadas. De pronto, uno de ellos estornuda. Un sonido seco, sincero. Todos lo miran. Él se ríe. 1 de 7. Más risas. Esta vez más abiertas, más reales. El tipo de risa que empuja el frío un poco más lejos del pecho. El salmo continúa. Y el viento entró por las rendijas. Y la lámpara no se apagó. Porque la luz no huye del agua.
Solo baila diferente. Te quedas con esa frase. La repites en tu mente mientras sorbes la infusión que ya no está caliente, pero aún sirve de compañía. El hombre robusto te pasa una manta. Seca lo que aún tenga esperanza. Lo haces. No porque vayas a estar seco, sino porque el gesto importa más que el resultado. El refugio es pequeño, pero suficiente. La lluvia cae con más intensidad ahora, como si se hubiera emocionado con el salmo. Y tú, rodeado de extraños amables, tiritando con dignidad, piensas que quizás eso es bendición. No la ausencia de lluvia, sino la presencia de cobijo compartido. Y cuando finalmente decides continuar, ellos no se despiden. Solo te miran con la expresión de quien sabe que la lluvia no se para. Solo distribuye mejor a los peregrinos. El salmista que amaba el barro. Sales del refugio con los pies más fríos, pero el pecho más cálido. Cada paso en el lodo es una declaración de intenciones, seguir caminando, aunque tus tobillos ya no recuerden cómo era moverse en seco. Pero no te importa. Porque a estas alturas, el barro es parte del paisaje. Parte de ti. La lluvia ha bajado la guardia. Ya no insiste. Ahora cae como quien pide disculpas. Silenciosa. Tímida. Casi educada. Llegas a un claro rodeado de árboles bajos. En el centro, un hombre está agachado. No escribe, no reza. Está jugando con el barro. Literalmente. Como un niño con agenda teológica cero. Tiene las manos cubiertas hasta el codo. En sus ropas, manchas de tierra seca, tierra húmeda, tierra que probablemente tenga nombre propio. A su lado, varios montoncitos con formas extrañas, un pez, una mano, una letra hebrea mal formada. Tú lo observas desde la distancia, con esa mezcla de respeto y sospecha que uno reserva para los que parecen estar hablando con el suelo. ¿Te perdiste? Pregunta sin levantar la vista. Más bien me empapé. Él sonríe. Entonces llegaste justo a tiempo. Se limpia una mano en su manto, sin mucho éxito, y te ofrece la otra. Tú la tomas, claro. Porque si algo sabes, es que los personajes más raros suelen tener los versos más honestos. Soy barrofilo, dice. ¿Eso es real? Solo en noches como esta. Se sienta y comienza a moldear otra figura, un cuenco, quizás. O una oreja. No queda claro. Pero lo hace con la delicadeza de quien cree que el barro también tiene alma. Dato histórico mainstream, en los Salmos y otros textos bíblicos, el barro, efar en hebreo, representa humildad, origen y transformación. Del polvo fuiste formado, es una idea que resuena desde Génesis hasta las profecías. Ser barro no es insulto, es recordatorio. Dato curioso, se han encontrado tablillas de arcilla en antiguas zonas rurales con inscripciones que combinan versos poéticos y recetas prácticas. Como si alguien escribiera un salmo mientras anotaba cómo cocer pan. Algunos teólogos sospechan que la inspiración divina a veces llegaba entre tareas y tierra. El hombre empieza a recitar, más para sí que para ti. El justo no teme al barro. Pues sabe que también es barro. Y el agua que ensucia hoy, modela mañana. No está en ningún salterio que hayas leído. Pero igual te lo aprendes. ¿Tú también escribes salmos? Preguntas. No. Yo los desentierro. ¿Del barro? Del barro. De la lluvia. Del silencio. Te sientas a su lado. No hablas más. Solo observas cómo sus dedos presionan, giran y suavizan el barro con precisión artesanal. Como si recordara algo que tú apenas estás aprendiendo. Luego te pasa una bolita de arcilla. Haz algo. Lo que sea. Tú dudas. Pero empiezas a modelar. Sin talento. Sin rumbo. Solo por el acto. Tus dedos forman una figura abstracta. Podría ser una nube. Podría ser un caracol. Podría ser tu ansiedad con orejas. Él lo observa. Perfecto. ¿En serio? Sí. El barro no se equivoca. Solo cambia de forma hasta que se cansa.
Los historiadores aún discuten si hubo alguna escuela de poesía entre alfareros o si estos salmos modelados fueron simples expresiones de fe rural. Algunos sostienen que los salmos escritos no fueron los únicos importantes, sino también los hechos con las manos, y que ciertos rituales incluían barro bendito. Literalmente, barro bendito. Tú moldeas otro objeto. Esta vez con intención, un cuenco pequeño. Lo colocas junto al suyo. ¿Y ahora qué? Preguntas. Esperamos que se seque, responde. ¿Y si llueve? Entonces hacemos otro. Así de simple. Así de inevitable. El barro es paciencia. Es proceso. Es permitir que lo inacabado tenga sentido por un rato. El salmista del barro, como ya lo llamas internamente, se levanta, sacude sus manos, y dice una última línea. El barro no se queja de la lluvia. Sabe que sin ella, no es nada. Y ahí lo dejas. A él. A tus cuencos. A la tierra que, a pesar de todo, siempre está dispuesta a recibir lo que el cielo le lanza. Y mientras te alejas, el barro se queda contigo. En tus sandalias. En tus manos. En tus pensamientos. Porque tal vez esta noche no solo te mojaste. Tal vez esta noche, empezaste a moldearte también. ¿Es esta lluvia o solo tus lágrimas? El terreno cambia otra vez. Ya no es barro pegajoso ni pasto empapado. Ahora estás caminando sobre grava fina, como si alguien hubiera intentado ordenar la naturaleza, pero se rindiera a la mitad del proyecto. La lluvia sigue, claro, pero ahora es tan ligera que parece parte del aire, como si respiraras humedad con forma. Y entonces ocurre. Sin aviso, sin trueno, sin música de fondo, te detienes. No porque algo esté frente a ti, sino porque algo dentro de ti se desbordó sin previo aviso. ¿Es esta lluvia, o solo tus lágrimas? La pregunta no te asusta. De hecho, suena razonable. Natural. Casi bíblica. En un escenario donde todo está mojado, distinguir entre lo que viene de arriba y lo que brota de adentro es un ejercicio para insomnes profundos. Te sientas. No hay piedra, no hay banco, no hay alfombra litúrgica. Solo tú, en el suelo, con la túnica cada vez más oscura por el agua. Y está bien. Porque esta es una escena que ningún templo tendría el valor de recrear, pero que todos deberían haber memorizado. Dato histórico mainstream. Los salmos son, en gran medida, una colección de emociones sin filtrar. Alegría, súplica, gratitud, furia, culpa. Incluso llanto. Especialmente llanto. Algunos estudiosos sostienen que más del 30% de los salmos contienen una referencia directa o indirecta al llanto, al gemido, al derramarse ante Dios. Dato curioso, uno de los salmos menos citados, algunos lo numeran como 6-7 en variantes antiguas, incluye una línea en hebreo que puede traducirse como, he nadado en mi cama. Sí, literalmente. Poéticamente, claro, pero también, dramáticamente literal. ¿Por qué si no lloraste hasta mojar la almohada, estás siquiera protagonizando tu propia historia? Una figura aparece en la periferia de tu visión. No se acerca. No habla. Solo está ahí. Una silueta bajo una rama. Parece observarte con la misma mezcla de compasión y distancia con la que uno observa una vela a punto de apagarse. Tú bajas la mirada. No por vergüenza, sino por necesidad. Las lágrimas, o la lluvia interna, están empapando algo que no sabías que aún estaba seco. Y luego recuerdas un verso. No sabes de dónde. Tal vez de un pergamino, tal vez de una oración robada. Y lloró el justo como si el cielo estuviera dentro. Lo repites en voz baja. 2 veces. 3. Hasta que deja de sonar como frase y se convierte en sonido. La figura bajo la rama finalmente habla. Su voz es grave, pero no pesada. ¿Te duele el alma o solo el clima? Y tú, con toda la sinceridad de una noche sin consuelo artificial, respondes. Las dos cosas. Pero creo que una se disfraza de la otra. Él se acerca. Camina lento, como si no quisiera pisar tus pensamientos. Se sienta frente a ti.
Lleva una túnica de lana gruesa, empapada, claro. Y en sus ojos, ese brillo que solo los que han llorado muchas veces aprenden a usar como espejo. Yo también lloré aquí una vez, dice. ¿Y qué pasó? Me di cuenta de que no estaba lloviendo. Ambos ríen. Porque la confesión es absurda y, al mismo tiempo, perfectamente válida. Él saca un rollo pequeño. No lo lee. Solo lo extiende y te lo muestra. En él, una única línea, escrita con trazos tan temblorosos como tu estado actual. El alma que se inunda, también florece. No hay firma. No hay contexto. Solo esa frase. Y es más que suficiente. Los historiadores aún discuten si los salmos con un solo verso, sí, existieron, eran formas de oraciones breves para el alma cansada. Algunos piensan que eran escritas en momentos de crisis, cuando el autor no podía escribir más. Otros creen que eran intentos de resumir experiencias que no cabían en páginas. Tú guardas esa frase en la memoria como quien guarda una semilla húmeda. El hombre se levanta. No dice adiós. Solo te deja con una manta pequeña y un gesto que, en otro contexto, sería un abrazo. Y tú te quedas ahí. No para hundirte. No para dramatizar. Solo para dejar que el agua haga su trabajo. Porque a veces, no hay salmo más verdadero que dejarse mojar hasta que el alma también se rinda. Y luego, florezca. Ovejas bajo un trueno teológico. El silencio que queda después del llanto es distinto. No es vacío. Es más bien un espacio ordenado, como si alguien hubiera barrido el alma con una escoba de nubes. Te incorporas con cuidado, y mientras estiras las piernas entumecidas, notas que el aire ha cambiado. No ha dejado de llover, pero algo en la atmósfera es más denso. Más eléctrico. El cielo, que hasta ahora había sido un compañero húmedo y gentil, lanza un murmullo profundo. Un trueno. No uno violento, pero sí lo bastante claro como para que tu pecho lo sienta antes que tus oídos. Te giras. Y ahí están. Ovejas. Otra vez. Pero estas no pastan. Estas observan el cielo. Paradas. Inmóviles. Como si supieran algo que tú no. Como si escucharan un sermón en otro idioma. Están agrupadas en una ladera baja, bajo un viejo olivo inclinado. Y junto a ellas, un pastor de barba espesa y ojos cerrados. No parece dormir. Tampoco meditar. Es más bien, escuchar profundamente. Tú te acercas. Sin hacer ruido. Porque cuando los animales están atentos, uno aprende a no interrumpir. Va a hablar, susurra el pastor, sin abrir los ojos. ¿Quién? Preguntas. El cielo. Está preparando algo. Y entonces, como para confirmar, el trueno vuelve. Lento. Largo. Como un tambor en la procesión de una idea grande. Dato histórico mainstream, en la tradición bíblica, los truenos y rayos eran con frecuencia considerados manifestaciones de la voz de Dios. En Éxodo, por ejemplo, la teofanía en el Sinaí estuvo acompañada de truenos. En los Salmos, se dice que la voz del Señor resuena sobre las aguas, el Dios de gloria truena. Dato curioso, algunas versiones antiguas de Salmos incluyen glosas, es decir, notas al margen de los escribas, que interpretan los truenos como advertencias divinas. Y otras más creativas sugieren que las ovejas también percibían estos sermones atmosféricos y modificaban su comportamiento en consecuencia. Una oveja se tumba. Otra se acerca a ti. Te huele. Retrocede un paso. Te acepta. El pastor finalmente abre los ojos. ¿Tú también vienes a escuchar? Tú asientes. Aunque no sabes bien qué estás esperando. Quizá un verso. Quizá una descarga de sabiduría disfrazada de meteorología. Él levanta la vista. Y en voz baja, como si recitara directamente al cielo, dice. El trueno no amenaza. Solo recuerda que hay cosas más grandes que nuestra queja. Y sí. Tiene razón. Porque en este instante, no sientes miedo. Ni urgencia. Solo respeto.
Las ovejas se agrupan aún más cerca unas de otras. El pastor les pone la mano encima a 2 de ellas. No para apaciguarlas, sino para ser parte del grupo. ¿Sabías que algunos creen que los animales entienden los salmos mejor que nosotros? ¿Por qué no los racionalizan? ¿Intuyes? No. Porque no los interpretan. Solo lo sienten. Un nuevo trueno. Este más corto, pero más vibrante. Una oveja suelta un balido seco, como si estuviera diciendo amén. El pastor sonríe. Ellas no temen el trueno. Temen lo que viene después. ¿Qué viene después? La decisión. Lo miras. Él te devuelve la mirada. En su rostro, una paz agotada. Como quien ha escuchado todas las preguntas posibles y ha decidido dejar de responder. Los historiadores aún discuten si hubo salmos compuestos específicamente para momentos de tormenta. Algunos manuscritos de Qumrán incluyen pasajes que parecen diseñados para ser recitados durante lluvias fuertes, no como petición, sino como contemplación. Como si mirar al cielo y quedarse callado también fuera liturgia. El pastor acaricia su bastón, como si las vetas de la madera contuvieran también versos. Este trueno no viene por ti. ¿Entonces por quién? Por todos. Y por nadie. Es general. Como las bienaventuranzas. El cielo lanza otro sonido. Esta vez más profundo. Las ovejas permanecen quietas. El pastor baja la cabeza. Tú cierras los ojos. Y ahí lo entiendes. Hay momentos en que todo, el clima, los animales, tú mismo, se convierte en una sola nota. Una vibración. No para aprender. No para cambiar. Solo para reconocer que existes dentro de algo inmenso. Algo que habla, aunque no siempre traduzca. Cuando el trueno se va, y la lluvia cae de nuevo en su tono antiguo, tú abres los ojos. El pastor te mira una última vez. El cielo ya habló. Lo demás, es eco. Y tú, sin pedir más explicaciones, sigues caminando. Porque lo has oído. O sentido. O absorbido. Y aunque no sepas repetirlo, sabes que estuvo ahí. Cuando Dios olvida cerrar la llave del cielo. La lluvia cambia otra vez. Ya no es niebla. Ni cortina sutil. Ahora cae con el entusiasmo de un cielo que olvidó cerrar la llave antes de irse a dormir. Un chaparrón completo, redondo, generoso. Como si todas las nubes del levante hubieran coordinado una fiesta sorpresa y tú fueras el único invitado. Y sin embargo, no corres a cubrirte. Porque a estas alturas, la idea de estar seco te parece tan absurda como encontrar un salmo que rime perfectamente con hígado. Caminas entre árboles bajos, ramas empapadas y hojas que ya no se molestan en resistir. Gotean. Se entregan. Como tú. En un claro, encuentras una pequeña tienda de tela. No moderna. No impermeable. Solo un lienzo viejo sostenido por 2 postes y la esperanza de que dure lo suficiente. Dentro hay una mujer, sentada sobre una alfombra hecha trizas. En su regazo, una vasija agrietada. La está llenando, de lluvia. Literalmente. Te acerca. Te sientas a una distancia prudente. Ella te mira, sin sorpresa. La lluvia lo hace todo previsible. ¿Recolectas agua? Preguntas. No. Recojo versos. Algunos vienen así, responde, señalando el interior de la vasija. Miras dentro. El agua cae, gota a gota, y genera un sonido hueco. Como si estuvieras escuchando el eco de un pensamiento que todavía no nace. ¿Y los escribes después? No. Los bebo. Tú esperas una sonrisa sarcástica que no llega. Ella lo dice en serio. Dato histórico mainstream, el agua de lluvia, especialmente la recogida directamente del cielo sin tocar el suelo, era considerada pura en muchos contextos religiosos antiguos. En algunas tradiciones judías, se utilizaba para ciertos rituales de purificación, aunque no tan común como el agua de manantial, seguía siendo símbolo de limpieza natural. Dato curioso,
Un salmo menor, encontrado en una colección fragmentada de textos poéticos apócrifos, habla de las palabras que caen como gotas sin ser dichas, que beben los que no oran en voz alta. Algunos lo consideran un canto para los que ya no saben qué pedir, pero aún escuchan. La mujer levanta su rostro al cielo. Deja que la lluvia le caiga directo sobre los párpados. ¿Sabes qué hago cuando no tengo nada que decirle a Dios? ¿Qué? Abro la boca. Lo hace. Literalmente. Una gota cae directo en su lengua. A veces, él habla sin usar palabras. Y uno solo tiene que estar ahí. Tú haces lo mismo. Abres la boca. Una gota entra. Fría, directa, inesperada. Sabe a metal suave. A cielo cansado. A poesía en estado líquido. Ella recita, sin mirar a ningún lado en particular. El día que el cielo lloró sin freno. Los hombres dejaron de pedir. Y empezaron a escuchar. Y tú lo sientes. Como si esas palabras no fueran para ti, sino por ti. Como si alguien hubiera traducido tu cansancio. Los historiadores aún discuten si las expresiones meteorológicas extremas en los salmos eran metáforas poéticas o reacciones reales a climas inusuales. En zonas como Judea, donde el régimen de lluvias es corto y abrupto, un aguacero desmesurado podía provocar no solo asombro, sino también la sensación de intervención divina directa. Hay días, dice ella, en los que Dios no quiere enseñarte nada. Solo quiere empaparte. ¿Por qué? Porque hay verdades que no entran por los oídos. La vasija sigue llenándose. Tú, también. Ella te ofrece un cuenco. Tú lo colocas bajo el borde de la tienda. El agua lo llena rápido. No tarda. Bébelo, dice. ¿Todo? Solo hasta que entiendas. Tomas un sorbo. No es distinto al anterior. Pero ahora, tú sí lo eres. La lluvia se intensifica, como si aprobara el ritual. Como si aplaudiera con 1000 manos húmedas. Y tú, sentado bajo una tela inútil, bebiendo agua que no pide explicación, te sientes más limpio que después de cualquier baño. Porque esto no es higiene. Es redención diluida. Ella guarda la vasija, se cubre con su manto, y desaparece entre los árboles. Tú te quedas ahí. El cuenco aún medio lleno. Tu corazón también. Y piensas, si esta noche fuera un salmo, ya estaría en el versículo de las paradojas. Donde Dios riega la tierra para lavar las lágrimas que Él mismo dejó caer. La sequía de la fe y la sed de barro. La lluvia, por primera vez en horas, o siglos, según tu percepción mojada del tiempo, se detiene. No del todo. Pero sí lo suficiente como para que el sonido cambie. Ya no es sinfonía de gotas. Es el susurro residual de hojas que gotean, de charcos que se acomodan, de ramas que se sacuden. Y en ese silencio recién nacido, escuchas algo aún más raro, sequedad. No literal, claro. El barro aún está ahí, tus ropas aún pesan, y tus pestañas siguen goteando de vez en cuando. Pero es como si la fe misma hubiera empezado a evaporarse. No la fe en Dios. Sino la fe en las respuestas. Caminas. Más lento que antes. Como si tus pasos dudaran también. Y de pronto, una grieta. No en la tierra, sino en el paisaje. Una hendidura estrecha entre dos colinas, donde no hay árboles ni vegetación. Solo piedras secas, y un aire que no sabe si volverá a llover o si simplemente está, en pausa. Ahí, sentado contra una roca, encuentras a un hombre con túnica de lino claro. Su rostro es viejo, pero no cansado. Entre sus manos, sostiene algo que no habías visto en toda la noche, una antorcha apagada. ¿Demasiada agua? Te pregunta, sin abrir los ojos. No pensé que eso fuera posible. La sed no siempre es del cuerpo. Te sientas a su lado. No hay sombra. No hay humedad aquí. Es como si el clima hubiera decidido respetar la intimidad del desierto. ¿Qué haces con una antorcha apagada en un lugar sin fuego? Él sonríe. Espero que me sirva cuando vuelva a la oscuridad.
Tú asientes, sin estar seguro de qué significa eso, pero sabiendo que lo entenderás después. Como todo lo importante. Dato histórico mainstream, en muchos salmos, la sed aparece como símbolo de desesperación espiritual. Mi alma tiene sed del Dios vivo es una línea clásica. Pero también hay versos más escondidos que hablan de la tierra reseca donde no hay agua, usándola como reflejo de corazones endurecidos, de fe agrietada. Dato curioso, hay registros de peregrinos que cruzaban valles secos recitando salmos no para pedir lluvia, sino para resistir la ausencia de ella. Como si el acto mismo de caminar sin milagros ya fuera una oración. El anciano desenrolla un pequeño trozo de cuero. No es un pergamino. Es un fragmento cosido a mano, con letras torcidas. Lo lee en voz baja. El cielo cayó por 40 noches. Y aún así, el justo esperó. No porque tuviera esperanza, sino porque no supo hacer otra cosa. Y tú sientes un escalofrío seco. Porque sí. A veces uno sigue creyendo no por convicción, sino por costumbre emocional. Porque no saber orar también es una forma de fe. La fe no siempre florece, dice él. A veces solo sobrevive. ¿Y eso es suficiente? Cuando tienes sed, incluso el barro parece néctar. Levanta su antorcha. La observa. Esta noche he oído a muchos hablar con Dios. Pero nadie se ha detenido a escuchar el silencio de Dios. ¿Y tú sí? Yo lo cultivo. Los historiadores aún discuten si ciertos salmos fueron escritos en tiempos de silencio profético, esos largos periodos donde no había revelaciones, ni señales. Algunos incluso creen que los versos más crudos, los que parecen no tener consuelo, fueron nacidos en esos años de sequía espiritual. ¿Y qué haces cuando todo se seca? Preguntas. Escarbo. ¿Y si no hay nada? Entonces hago espacio para lo que vendrá. Te recuestas sobre la piedra. Está tibia. Casi seca. Como si guardara los restos de un sol que tú no viste, pero que aún calienta. El anciano se pone de pie. Deja la antorcha clavada en el suelo. Toma. Es tuya ahora. ¿Y si no la enciendo nunca? Ya está encendida. Solo espera que lo notes. Se aleja sin prisa. No por misterio, sino porque en los lugares secos, incluso las despedidas se hacen sin humedad. Y tú, con la antorcha sin llama en la mano, entiendes algo. Que hay noches que no te iluminan. Solo te vacían. Y ese vacío es donde empieza la sed de barro. No para beber, sino para construir. Para amasar fe. Para moldear esperanza con polvo y llanto. Y tal vez, para guardar silencio sin sentirte abandonado. El salmo final que olía a pasto mojado. Y entonces, casi sin notarlo, llegas al final del camino. No hay cartel. No hay aplausos. No hay voz celestial diciendo, buen trabajo, peregrino, has completado la lluvia. Solo, un prado. Amplio, silencioso, y cubierto por una neblina baja que huele a lo único que tiene sentido ahora, pasto mojado. Ese olor te golpea suave. No como un recuerdo. Más como una verdad sencilla, todo ha sido regado. El mundo. Tú. Los salmos. La fe que llegó tarde. La oveja que no se quejó. El barro. Todo. Camina sobre el campo con pasos lentos, como si flotara sobre esponjas verdes. Cada zancada genera ese crujido húmedo que solo se escucha cuando el suelo se rinde al agua y aún así sonríe. En el centro del prado, una figura espera. No una aparición mística. Solo una persona sentada sobre una piedra. Es vieja, claro. Todo aquí es viejo. Pero también nueva. Como si acabara de ser creada solo para este momento. Te acercas. Ella no dice nada. Solo palmea el espacio a su lado. Tú te sientas. Por supuesto. ¿Te gustó la lluvia? Pregunta. Todavía la estoy digiriendo. Eso está bien. El alma tarda más en secarse. Una pausa larga. No incómoda. Solo,
necesaria. ¿Sabes cuál es el último salmo? Pregunta ella. ¿El 150? No. El que no se escribió. ¿Por qué no? Porque era para ti. Saca de una pequeña bolsa un rollo de pergamino en blanco. Te lo entrega. ¿Qué hago con esto? Escucha. Y tú lo haces. Pero no hay voces. Ni truenos. Solo el sonido del viento acariciando hojas. Y en ese viento, como si el universo usara el aroma como tinta, algo comienza a escribirse en el aire. El alma mojada, al final, no se seca. Se transforma. En brisa. En canción. En silencio que canta más que cualquier coro. Tú no sabes si eso viene de ella, de ti, o del prado. Pero tampoco importa. Dato histórico mainstream, el Salmo 150, el último del libro tradicional, es una explosión de alabanza con instrumentos, danzas y tambores. Pero algunos escribas sostienen que su ubicación final no fue casual. Era el desenlace eufórico de una travesía plagada de dolor, súplica, duda y poesía. Una fiesta después del llanto. Dato curioso, existen manuscritos que sugieren la intención de añadir un epílogo a los salmos. Un texto que no fue incluido, posiblemente por su tono contemplativo o su falta de métrica. Un verso decía, y cayó David, y el pueblo entendió más que cuando hablaba. La mujer huele el aire. ¿Lo sientes? ¿El qué? Ese olor a algo que ya no está triste. Y sí. Está ahí. Pasto mojado, sí. Pero también otra cosa. Algo como, gratitud sin nombre. Como si el suelo estuviera diciendo, gracias por no evitarme. Ella se levanta. Tengo que irme. El rocío no se reparte solo. ¿Volveré a verte? Si llueve otra vez. ¿Y si no llueve? Entonces escribe. Tú la ves alejarse, con los pies descalzos y las huellas desapareciendo en segundos. Y tú te quedas. Con el rollo en blanco. Con el cielo aún gris. Y con la sensación de que no necesitas que se aclare para entender. Te recuestas en el prado. El pasto está frío, pero no hostil. La humedad es compañía. Y la oscuridad, esta vez, no tiene filo. Respiras profundo. El olor a tierra lavada entra por tu nariz y baja hasta tu alma. Y sabes, sin ninguna duda, que este ha sido un salmo. Uno largo. Uno raro. Uno no aprobado por ninguna comisión religiosa, pero escrito con cada gota que te tocó. Y mientras los sonidos se desvanecen y la última hoja cae como una coma en el viento, tú cierras los ojos. Y duermes. Porque esta vez, no hay nada más que decir. Ahora, mientras el silencio se asienta suavemente sobre tus pensamientos como una bruma que por fin encuentra tierra, deja que tu respiración se acomode al ritmo del campo dormido. Que cada exhalación sea una gota más que cae en ese cuenco invisible donde guardas todo lo que sentiste esta noche. No necesitas recordar cada verso. Ni cada personaje. Ni siquiera cada escena. Ellos ya cumplieron su función, acompañarte. Mojarte un poco por dentro. Ablandar lo que estaba reseco. Desordenar dulcemente tu lógica. Y eso, ya basta. Deja que el prado siga oliendo a lo que olía. Deja que la oveja siga sin quejarse en otro rincón del sueño. Deja que los salmistas anónimos escriban sus versos en el margen de tus pensamientos. Y tú, ahora, simplemente flota. Flota en esa mitad de ti que se resistía a descansar. Flota sobre los versos invisibles que el cielo sigue escribiendo, incluso cuando tú cierras los ojos. Nada te apura. Nada te exige. Ni siquiera este susurro. Porque el viaje terminó. Porque el salmo se cantó entero, aunque nadie lo oyó más que tú. Y eso, peregrino silencioso, es suficiente. Fin del guión. Dulces sueños.